Hola, Bueno, vamos a esperar unos minutitos que se siga sumando gente y que entre Juan. ¿Y cómo están yendo con las otras materias? bien, bien, bien. Que están cursando dos más, ¿no? Sí, profe, imagen y comunicación estratégica. Ok. Imagen con Caro Carbone, ¿no? Sí, exacto. Sí, Sí, ¿Comunicación estratégica con quién? Manuel Iglesias, Iglesias. Iglesia. Juan Pablo actualmente es titular de Veo Consultora, profesor. Esa es Sí, su sí, actualidad. Su actualidad. sí, sí, sí. Después que dejó Sí. eh, el gobierno, volvió a la Ujú. actividad privada. Él siempre combinó entre la actividad pública y la actividad privada. Ok. ¿Y cuánto tiempo tendrá Veo Consultora? Ya hace mucho tiempo, ¿verdad? Y vos, él dejó, contabilizarlo a partir del momento más o menos del año en que él deja el Poder Ejecutivo, que Mm, fue en el 2022, si mal no recuerdo, o 23, por ahí. ujú. No, 22 o 21. 2019, 2020, sí, 21 me parece que A fue. la puerta. Mm. Sí, tiene muchos años de experiencia profesional, diría yo. Tanto en el ámbito, bueno, él ahí, si leyeron un poco su Mm, bio, ahí se habrán dado cuenta, ¿no? Que sus actividades giran eh, en lo privado, más que nada en lo que es todo el ecosistema político de las compañías, mm, este, y, y en lo público, bueno, algunos cargos específicos. Yo diría que los dos más importantes que tuvo fueron el de ANAC y después, obviamente, la vocería presidencial, ¿no? Como cargos públicos relevantes, digamos. Y después, bueno, el trabajo de asesoramiento eh, permanente. Yo ahí he trabajado con él varios años también, en el ámbito de lo que es el espacio político, literalmente, con gobernadores y con intendentes. Todo previo, digamos, al 2019, ¿no? Em, Nosotros tenemos la clase de hoy y después creo que nos quedan dos más, si mal no recuerdo. Allí la penúltima clase probablemente vamos a charlar un ratito del trabajo final que tienen que hacer para eh, calificar el seminario, ¿no? Y hablaremos de la fecha de entrega también, que generalmente pasa para el mes de febrero o primeros días de marzo habitualmente. Se pone la fecha de entrega de estos. Lo terminamos 13 de enero, tenemos el último encuentro, así que ya prácticamente con el pan dulce y los regalitos de Navidad. Claro, ya venimos en el champán directamente. 13 de enero, dijo, o 13 de diciembre sería, profe. Diciembre, sí, si dije enero me equivoqué. Ahí entregaríamos el trabajo final. No, 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 no. No, es un trabajo grupal que hacen y que yo les doy tiempo hasta, generalmente suele ser la primera semana de marzo, los primeros días de marzo. Ah,
Ah, no terminamos yo estaba re entusiasmada que terminábamos el 13 de diciembre. No, terminamos, si lo entregan antes, lo entregan antes. Yo les doy ese plazo como máximo plazo, pero si ustedes lo entregan antes, lo entregan antes, no pasa nada. De hecho, Los grupos los arma usted, profesor, o nosotros. no, los grupos los arman ustedes. ¿Tienen grupos ya hechos? Bueno, respetamos esos grupos si quieren. Después, en todo caso, lo que les voy a pedir es que me armen una listita con los grupos. Si me lo pueden pasar por WhatsApp, se los voy a agradecer, así ya los tengo agendados. Eh, y cuando les presento, digamos, la tarea final que tienen que hacer, es les doy 4 opciones para elegir. ¿De cuántos Sí. integrantes, Romina? Y no sé si ya me los pasaron los grupos. Me dice acá Valentina. La No, verdad, pregunto que si te los pasamos de una vez, Adrián. por eso no recuerdo. Y si me los pasaron, bueno, bárbaro. No, 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 aún no. Que si quieres te los pasamos de una vez, te estoy diciendo. Si querés que te los pasemos ahora. Ah, sí, en el transcurso del día o en la semana no pasa nada, no tiene que ser hoy Vale, exactamente. vale. Y la cantidad, si ya tienen los grupos armados, como los tengan armados, no sé, tendrán grupos, me imagino que serán de 5 o 6 por la cantidad de gente que es, estimo. ¿No? Dice Andrea, más, menos, de 3. Bueno, está bien. Si son de 3, son de 3. Un poco chiquititos, pero bueno, somos 4. Está bien. Un grupo hasta 5 o 6 está perfecto, gente. ¿Cuánto? Perdón. Entre 5 y 6 está bien, con lo cual si quieren fusionar 2 grupos de 3 no pasa nada. Después que terminemos con Juan estaremos 1 hora, calculo, 1 hora y cuarto, no lo sé. Dependerá de las preguntas que hagan ustedes. Y después hacemos un corte y después retomamos, así seguimos con los contenidos que estamos trabajando, ¿sí? Hoy es un sábado estelar, así que hoy terminamos a las 9 de la noche. Sí, pero no se preocupen que eh, ya está el encargue del sushi pedido para cada uno de ustedes. Corre por mi cuenta todo eso. Eso sí, si son las 10 11 de la noche y ven que no llegó, cenen igual con los que tienen, que por ahí se quedó en el camino, nunca se sabe, ¿viste? Mire que hay compañeros en otros países, profe. Mandamos por DHL, no te preocupes, sale por DHL. Bastante Profe, caro va a salir todo. la dinámica con Biondi, ¿cómo va a ser? O sea, vamos a poder preguntarle cosas así también, ¿o qué Sí, onda? claro, él va a hacer una pequeña presentación, así va a tirar algunos tips, no sé si habrá armado una presentación, si no lo expondrá y después abrimos a preguntas. Ujú. Lo único que me adelanto y les digo, yo combiné con él que el tiempo que esté presente no vamos a grabar, vamos a poner en pausa la grabación. Ok. Profesor, Diga, disculpe, vuelvo con el tema del trabajo práctico. sí. Em, las consignas las va a entregar, no sé, por ejemplo, 2 semanas antes ya en noviembre, a este mes las va a entregar como para que nos vayamos Sí, sí, viendo. sí, de hecho por ahí ya el próximo encuentro se las paso las consignas. Y a partir del 13 de diciembre estamos en condiciones de entregarlas. 14, 15, sea Si la la fecha quieren que sea. entregar el 14 no pasa nada. Pero sí, sí, a partir de ahí yo les doy un plazo máximo, que es el plazo que la coordinación me permite, digamos, ¿no? En ese rango de tiempo, cuando ustedes lo terminan, lo entregan, listo, ya está. Perfecto. Muchas gracias, No es que profesor. tienen que entregarlo en aquella fecha, ¿sí? Bárbaro. Gracias. Yo eventualmente corrijo, hago las devoluciones. Por supuesto que el acta después se cierra al final, ¿no? El acta no la puedo cerrar anticipadamente, se cierra cuando están todos los trabajos ya calificados.
Pero si alguno ahí está luchando contra la ansiedad y necesita entregarlo rápido y que en diciembre tengan la devolución y la nota, no hay inconveniente con eso, ¿sí? Y por eso mismo le preguntaba, porque bueno, usted sabe bien, eh, bueno, mi condición con el tema del TFI Sí, sí, eh, sí, sí. era dilatarlo ya más de diciembre. Entonces, bueno, después igual lo conversamos, pero por eso le preguntaba esto. Sí, en el caso tuyo nos juntamos la semana que viene, como te dije, Leandro, y Perfecto. chequeamos, ¿sí? Vemos ahí, Bárbaro, gracias. ¿sí? Gracias, profe. Sí, Leandro, el laburo ese. perdón, ¿cuál es el problema con el TFI? Para que sabemos todos que tenés, Pero ¿se te vence un plazo o algo? No, hay un no, plazo. no. Bueno, le explica el profesor. No, 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 hay un plazo, sí, sí. Una Aló. vez que terminan de cursar la especialización, que es el primer año, después tienen un plazo, creo pero que de un año. Leandro ya empezó el año pasado, por eso está. No, No, se adelantó. no. Yo empecé con ustedes, soy de esta corte. Lo que sucede es que empecé a redactar la tesis desde Ah, mayo. sos Empecé. ansioso. No, 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 no. Lo que pasa es que sé muy bien lo que significa hacer una tesis de maestría, una tesis doctoral, especialización y lo que conlleva. Y necesito, bueno, el título y quiero, no, no lo voy a postergar para el año que viene. Sí, Así igual que por ustedes ya, eso hay un tema de por Es medio. Que ya estudioso, la más tengo que casi nada. terminada y con el profesor, bueno, estamos trabajándola un poquito más. ya tuvieron la charla sobre el TIF ustedes. Pero por eso. Sí, sí, Ahí les sí. habrán dado las condiciones, ¿no? Por supuesto que el TIF no es la tesis de la maestría, ¿no? Ni tesis de doctorado, es decir, son diferentes escalas. Este, el TIF es para tener el título de la especialización, básicamente. Después ustedes siguen avanzando, los que avancen, porque hay gente, no sé si habrá gente que solamente quedará en la especialización, los que avancen en la maestría, después tienen que hacer la tesis de maestría. El TIF les puede servir como plataforma para la tesis de maestría, ¿no? Leandro, ¿estás haciendo eso vos, el TIF, para también la maestría o es solamente el TIF? Exactamente. De hecho, el trabajo de maestría está constituido por 3 capítulos. Yo lo que hice fue extraer uno de esos capítulos, Ah, ¿ya tenés el modificarlo, trabajo de la maestría? ampliarlo, lo tengo ya más, no terminado, pero avanzado. Ah, Y ese bien. capítulo que extraje es la tesis de esta especialización. Por supuesto, ampliada, mejorada con los objetivos, bueno, todo lo Mirá qué que bueno. conlleva y ¿Y las Adrián características. es tu tutor? ¿Cómo? ¿Adrián es tu tutor? En el TIF. Por Del eso, TIF, el sí. TIF. Especialización, sí. Qué bueno. Bueno, gente, Gracias. ahí está JPB, que es Juan Pablo. Hola, Juanpi, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo andan todos? ¿Bien? Buen sábado. Bien, 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 Juan Pablo. Bueno, gracias, como te dije el otro día, por sumarte un sábado a la tarde. Además, que tenés el cumpleaños de tu hija, ¿no? No, el viernes que viene, el viernes que viene. Pero estás en plenos preparativos. No se me notan las ojeras, cumpleaños de 15, así que vengo organizándome. Más difícil que organizar una asunción presidencial. Bueno, es un buen dato ese. Más presión que Cristina. Bien, bien, bien. Bueno, y Eh, mirá que estamos hablando de presión, ¿eh? Bueno, Estamos. Juanpi, yo ya compartí con el grupo un poco tu bio y recién estábamos hablando con la gente un poquitito tu recorrido, ¿no? Acá precisamente Sandro me preguntaba en qué momento constituiste Veo Consultora. Yo asumí que la constituiste después de dejar el Poder Ejecutivo. No sé si ahí me equivoqué, ¿no? Sé que tu trayectoria Sí, tiene sí y no. un Ahí antes y un después. les cuento un poquito, exactamente. Bueno, primero, buenas a todos. Buen sábado. Somos unos cuantos, estaba viendo. No, problema, profe, ningún profe. problema. Bueno, Igual mi bueno. cámara se averió. Sale Eh, negro, ¿cierto? bueno, pero no, digo, porque por ahí empujo a alguno a la fama, ¿vieron? Entonces, aprovechamos, ¿no? Profe, le Eh, digo que Póngale filtro. tengo que retirar 4:30. sí, Daniela, no hay problema, no hay problema. Bueno, algunas apostillas que me quedaron pendientes de lo que estuvimos charlando. Em, me, me- 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 Me gustó de la charla que se generaron más interrogantes que respuestas a los interrogantes, ¿no?
pero creo que es un momento precisamente en el que estamos atravesando muchos interrogantes. Entonces, por ejemplo, eh, para cerrar un poquito lo de lo que Gabriela habías preguntado con respecto a la cuestión de la licencia social y demás, vos acá en la pregunta, eso yo después no lo planteé, pero vos cerrás la primera pregunta donde también planteás licencia social para operar en el gobierno, y en realidad la licencia social es un recurso, más que recurso, digamos, es un concepto que surge específicamente en la industria minera. Digamos, fueron como los precursores de un determinado tipo de prácticas que tenían como objetivo construir cierto tipo de amigabilidad con las comunidades en donde los emprendimientos mineros tienen sus posiciones, sus lugares. Atento que los emprendimientos mineros son bastante violentos, digamos, en términos de impacto ambiental, ¿no? Eh, bueno, yo después les comparto, si quieren, el paper original que se escribió, donde alguien concibió la idea de que la industria minera necesitaba obtener licencia social para operar, frente a ser uno de los sectores industriales más cuestionados y criticados socialmente y públicamente hablando y mediáticamente hablando. Y a partir de ahí, digamos, el resto de los sectores empresariales o de los sectores de la economía vieron en ese documento un recurso interesante para tener en cuenta como para traccionarlo dentro de sus propios sectores, ¿no? Y entonces después es como que el concepto se expandió y todo el mundo empresarial habla de la necesidad de construir licencia social. Y acá aparecen dos cuestiones distintas en tu pregunta. Una cosa es el problema de la desconfianza y la credibilidad, y otra cosa es la licencia social como una práctica. La licencia social las compañías las desarrollan en lo que se llaman las comunidades cercanas, ¿no? Es decir, donde las empresas u organizaciones tienen sus emprendimientos, sean plantas industriales, zonas de explotación, extractivismo, lo que fuere, digamos, en esas comunidades cercanas, que es un espacio de convivencia diario y cotidiano, es donde las industrias desarrollan prácticas bastante, digamos, potentes en cuanto a lo que es un diálogo permanente con las comunidades, un ida y vuelta de construcción de una convivencia lo más armónica posible. Ahí después aparecen las herramientas de responsabilidad social, todos los recursos que las empresas ponen a disposición de las comunidades, como para de alguna manera devolverle a la comunidad cierto nivel de lo que lo que las empresas toman de esas comunidades específicamente. Esto a veces funciona mejor, a veces no funciona tan bien. Depende mucho del tipo de sector. Hay sectores, como dijimos, como mencioné anteriormente, ¿no? Todo lo que es extractivismo es mucho más sensible, y hay otros sectores, como por ejemplo el agro, que digamos, están mucho más consolidados en sus comunidades porque sus comunidades son agropecuarias linealmente. Y después los sectores industriales tradicionales, donde, bueno, son industrias que si bien por ahí tienen algún tipo de impacto o de costo ambiental, no tienen la misma percepción pública que tienen los sectores extractivistas, que son un poco más sucios en términos metafóricos, ¿no? Eso por un lado. El problema de la confianza y la credibilidad es un problema transversal, digamos, ya no es un problema que a partir de la licencia social tenga algún tipo de, o sea, suma sí, pero la licencia social es local, digamos, es algo muy regional, es algo muy de universo o microuniverso cerrado, ¿sí? El problema de la credibilidad institucional, que abarca a todas las instituciones, sean del sector público o del sector privado, ya es distinto, digamos, ahí ya hay otra cuestión. Hay una práctica que las empresas han implementado en los últimos 20 años con, digamos, diversos niveles de éxito, con respecto a lo que es la confianza y la credibilidad, que tiene que ver con las certificaciones. Es decir, hay todo un abanico hoy de certificaciones que van desde el Pacto Global, los ODS, las normas Social Accountability, las ISO 14000, las ISO 11000, la ISO 26000, no sé, qué sé yo, cruelty free, industrias LED, etcétera, etcétera,
que se supone que cada una de esas certificaciones es una garantía de un tipo de conducta, de un tipo de comportamiento, y que es como una evidencia de transparencia, de compromiso, de respeto por ciertas o determinadas, lo que se llaman en el mundo de las empresas, buenas prácticas. Y uno por ahí, digamos, ilusoriamente en muchos casos, parte de la base de que esas buenas prácticas y esas certificaciones que de alguna manera certifican, valga la redundancia, son una evidencia, eh, se supone que eso debería ser un aporte sustancial a la recuperación de esa confianza y de esa credibilidad, ¿no? Eh, pero la realidad, y acá me corro un cachito, ¿no? Y voy un poco más a lo último que planteó Andrea y trato de ahí de juntar mundos, cuando hablábamos un poco de la esperanza, desesperanza y del tema de las edades. eh, la realidad es que yo considero, y estoy escribiendo al respecto, que en este momento la sociedad está atravesando, ¿no? La relación sociedad-instituciones, tanto públicas como privadas, está atravesando una discusión de sentidos. Y en esa discusión de sentidos aparecen un montón de grandes interrogantes aún no resueltos. Por ejemplo, el rol del Estado es una discusión de sentido en este momento. El rol del gobierno como administrador del Estado es otra discusión de sentido. El rol de las empresas y su impacto en la sociedad es una discusión de sentido en este momento. Porque al tiempo que estamos hablando esto, se inició ya esta semana el juicio por la causa de los cuadernos, y vos fijate que en términos generales, desde el punto de vista mediático, incluso desde el punto de vista de la influencia en redes sociales, la discusión gira en torno al papel del kirchnerismo o de Cristina en la causa de los cuadernos. Pero se está perdiendo de vista o se está minimizando la presencia de los 5 grandes grupos corporativos que están involucrados en las causas de los cuadernos. Digamos, está pasando más como solapado el lugar de o el rol que el sector privado, las grandes corporaciones argentinas tuvieron, que de hecho la causa de los cuadernos nace básicamente de una interacción entre los grandes grupos corporativos en los procesos licitatorios y el gobierno. Y fíjate vos qué casualidad que esta semana que pasó en ese grupo que tenemos nosotros que se llama SEGI, ¿no? Que es em, ese grupo de profesionales de donde surgió, por ejemplo, el decálogo de buenas prácticas de la gestión de lobby. Apareció esta semana la discusión contemporánea y que nada tiene que ver con la causa de los cuadernos del lobby licitatorio, ¿no? Es decir, lo dificultoso que en este momento es hacer lobby a nivel licitatorio. Lo cual, desde mi punto de vista, y esto es una discusión que se armó en el grupo, es una irrespetuosidad hablar del lobby licitatorio, porque en definitiva se supone que en un proceso licitatorio no debería haber lobby, sino que lo que debería haber es eso, un proceso legal a partir del cual un gobierno selecciona la mejor propuesta posible para adjudicar algo, ¿sí? Ya sea obra pública, ya sea lo que fuere. Entonces digo, lo que está fallando ahí, más que los mecanismos, son los sentidos. Es decir, no estamos contextualizando con coherencia lugares, roles, funciones, y esa mezcla, esa ensalada rusa, me parece que es lo que genera esto de que no podamos encuadrar conceptualmente actividades, disciplinas y prácticas que hacen a esas disciplinas, básicamente, ¿no? Entonces, ahí me parece que hay un problema no resuelto, por eso dije, ¿no? La charla anterior me sonó más a un planteo de interrogantes que respuestas a esos interrogantes, y me parece que hoy lo que está pasando es eso, estamos en un momento más de interrogantes que de respuestas a los interrogantes, ¿no? Y tanto, diría yo, hacia adentro como hacia afuera literalmente, y no es un problema de la Argentina, ¿eh? Es un problema global, creo yo. Eh, Eso por un lado. Profesor, Y después, ¿alguien habló? sí, Sí, Marcelo. sí, perdón que interrumpa, pero No, recién justo el ejemplo que puso de las licitaciones, sí. que bueno, que decía esto de, bueno, la licitación ya tiene, digamos, un formato, una normativa, y no tendría nada que ver con el lobby, tendría que ir como por otro lado. Ahora bien, cuando se arma la licitación, independientemente de la necesidad que esa licitación, no sé, hay que contratar X, no sé, servicio
para, no sé, controlar los trenes, qué sé yo, lo que sea. Digo, ahí hay una instancia de lobby previa, porque es como que, no sé cómo explicarlo, pero como que se conoce, digo, un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Con bien esto de que, bueno, hay información que va y que viene, che, mirá, se está analizando en tal lugar, que quizás se arme tal cosa, entonces, y me parece que ahí empieza muchas veces el lobby, que justamente se hace lobby para que salga la licitación, porque yo estoy en condiciones de presentarme a esa licitación digamos, para hacer negocios desde el punto de vista empresarial. La cuestión pasa, creo que, insisto, del otro lado, digamos, ¿cómo se hace del otro lado? Porque es medio difícil poder como establecer límites claros, no sé, entre la avivada, digamos, pero el lobby también tiene algo de avivada. Digo, la capacidad de gestionar mejor y de negociar mejor y de armar una mejor propuesta, de seducir mejor, digo, es como muy complejo, como muy gris el espacio. Sí, es gris porque lo hemos convertido en gris, pero no debería serlo, ¿eh? Y las reglas, digamos, en cierta medida están bastante claras, como los procedimientos licitatorios son procedimientos que están regulados normativamente. No, cuando uno se presenta frente a un pliego, las empresas que se presentan tienen que reunir ciertas y determinadas condiciones específicas para poder incluso participar, ¿no? Digamos, hay el gobierno licita por escalas y las escalas requieren capacidad para poder abordarlas, ¿sí? No cualquiera puede meterse en una licitación. Esto por un lado. Después, existe probablemente rosca en donde ciertas empresas están más beneficiadas o son más permanentemente llamadas. Mira, recuerdo hace 2 o 3 años el conflicto que surgió, creo que era gobierno, sí, gobierno de Alberto Fernández todavía, con Techín por el famoso tema de los caños sin costuras para los oleoductos en Vaca Muerta, ¿sí? Digamos, con un fenómeno muy curioso. Hay dos empresas en el mundo que hacen caños sin costura. Una es Tenaris, del grupo Techín, y otra es una empresa china, básicamente, ¿sí? Entonces, ahí surge toda una cuestión donde se le adjudica al grupo Techín, digamos, la provisión de los caños sin costura, y los medios empiezan a hablar del lobby de Techín para que le adjudiquen los caños sin costura. Y Pablo Roca, con mucho tino en su discurso o en su verba pública, dice, a ver, muchacho, esto que estoy diciendo yo, hay dos empresas en el mundo que hacen caños sin costura. Una es Argentina, la otra es China. El producto es para la Argentina, el producto es para la Patagonia. ¿Vos elegirías una empresa china o elegirías una empresa argentina que no solamente hace los caños para el país, sino que genera trabajo, directo e indirecto, deja impuestos y además genera también potencialmente más capacidad de exportación por participar en proyectos tan importantes? Entonces, si vos lo ves del lado de la discusión pública, es completamente coherente, digamos, lo que se está planteando desde ese lugar, ¿se entiende, no? Hasta me parece políticamente correcto, incluso tomar una decisión de esa naturaleza, priorizando la empresa o la industria nacional por sobre la industria extranjera. Y uno dice, pero si son mejores las condiciones de la industria china, es muy probable que sean mejores, es muy probable, digamos. Pero cuando la diferencia implica que no es solo lo que el Estado va a pagar por la compra del producto, sino además lo que significa el derrame que fabricar en la Argentina tiene, los costos se equilibran ahí. Entonces a veces, perdónenme los periodistas no ven el cuadro completo, ven una parcialidad del cuadro y en esa parcialidad ven la más conveniente para la historia que quieren vender literalmente, ¿no? Y ahí aparece algo que Andrea mencionó en el rato anterior, que es la cuestión de la narrativa, es decir, cómo se cuentan las historias. Y vos usaste una palabra, Marcelo, con relación a al lobby, que es una palabra que si la decimos tiene connotación positiva, que es negociación. Pero si decimos que el lobby es una negociación, cuando anteponemos a la negociación lobby, ya le dimos una connotación negativa incluso a la negociación. ¿Se entiende, no? Digo, insisto, es una discusión de sentidos, más que una discusión por sobre las mecánicas y los tipos de operaciones que se realizan, ¿sí? Desde lo que estamos hablando, que es la cuestión del lobby. Ahora, fíjense ustedes,
algunos detalles y que tienen que ver también con lo que charlábamos en la hora anterior, ¿no? Como para formalizar un poco algunos temas. Estos son los proyectos que están presentados en el Parlamento en este momento sobre regulación del lobby. Son proyectos que se presentaron entre el 2023 y el 2024, ya en el 2025 no se presentaron más proyectos. Por supuesto que ninguno tuvo tratamiento y no va a tener tratamiento ninguno tampoco. Y ahí sí suscribo a que hay intereses probablemente, digamos, más importantes en dejar el status quo como está que en modificar ese status quo regulando las condiciones de la actividad, ¿sí? Entonces, bueno, digamos, esto pasa a ser más que nada un poco de carnada para darle a la opinión pública o de carnada para darle a los medios que de un hecho real y concreto que es, che, vamos a ponernos serios a discutir la problemática del lobby en la Argentina. ¿Sí? Ok, no, lo dejamos para otro momento mejor. En cuanto a lo que es la legislación argentina, más allá de la legislación penal, o por ejemplo la ley de responsabilidad penal empresarial, estas son las dos normas viejas ya, que muchos de ustedes conocerán, que más reflejan una cercanía a la regulación del lobby. El decreto 1172 de 2003 del Poder Ejecutivo, que es la publicidad de gestión de intereses en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional, los actos, digamos, donde el Poder Ejecutivo interactúa con el sector público e incluso dentro mismo de otras organizaciones políticas que interactúan con el Poder Ejecutivo, tienen que tener, es decir, tiene que haber acceso a la visibilidad de ese tipo de actos. Y después la ley 27275, que es la de derecho de acceso a la información pública. Digamos, la diferencia es que el decreto 1172 recae sobre el Poder Ejecutivo solamente la publicidad de los actos de gobierno. La ley 27275 expande a todos los organismos públicos ese derecho al acceso a la información pública. El decreto 780 del 2024 de este gobierno hace una leve modificación a la ley 27275, no me acuerdo con precisión qué artículo, donde, digamos, plantea que las temáticas tratadas entre empresas y organismos del Estado pueden no necesariamente hacerse públicas porque reconoce el Estado que muchos de esos temas tienen que ver con confidencialidades propias o intrínsecas del mismo mundo empresario literalmente. Con lo cual te está anulando un eje central del acceso a la información que es, vos podés decir que te juntaste con, pero podés no decir para qué te juntaste literalmente. Con lo cual, al final del camino, si me disculpan la expresión científica, es al pedo, me explico, ¿no? Digamos, no, estarías invalidando prácticamente el espíritu de la norma, ¿sí? Después, digamos, en cuanto a lo que ustedes planteaban, ¿no? Con respecto a lo performático, con respecto digamos, esto que decías vos recién, Marcelo, por ejemplo, ¿no? Digamos, cómo instalar un tema en términos de lo que significa, por ejemplo, hoy en día la necesidad de obra pública, cómo desde el sector privado se puede empujar públicamente ese tema para que el gobierno vuelva a encauzar la obra pública de alguna manera, ¿no? Y acá hay tres instancias: el lobby directo, el indirecto y la famosa rosca, que es, ¿no? Esto que mayormente tiene por ahí más influencia en el lobby directo, ¿sí? Ahora, en términos operativos, ¿no? Me adelanto un poco. El lobby en su práctica formal tiene como tres instancias. Una instancia que es la de visibilidad, donde aparece lo performático, donde aparece todo tipo de dispositivo del que uno pueda valerse para instalar un tema en la agenda pública, para construir lo que se llama el acontecimiento público, para instalar una causa, para instalar un problema y de alguna manera generar cierto nivel de masa crítica o de soporte crítico a nivel social, ¿sí? Entonces, estas 12 instancias que yo planteo acá son básicamente las tareas que implica, ¿no? Desarrollar una campaña de lobby a nivel visibilidad pública, a nivel instalarlo en la discusión de la triple agenda, ¿sí? La agenda pública, la agenda política y la agenda de los medios literalmente.
Después, digamos, los actores que intervienen acá son múltiples. Periodistas, líderes de opinión, especialistas en ciertas y determinadas temáticas, los think tanks que crean estudios donde, bueno, che, conviene hacer esto, conviene hacer aquello otro, y todo eso toma estado público. Digamos, el activismo propiamente dicho corporativo, las campañas de comunicación que se pueden hacer no desde las empresas, pero sí por ahí desde determinados sectores, que referencian a hacer, si ustedes observen un poco los que viven en Buenos Aires, todavía hay gráficas por allí que hablan de la minería responsable, por ejemplo, ¿sí? Digamos, ¿a quién se le hubiera ocurrido que alguien iba a pensar hacer una campaña sobre minería responsable en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el conurbano bonaerense cuando, digamos, la minería es un tema que está a varios miles de kilómetros de Buenos Aires literalmente? Sin embargo, el sector minero, a través de la Cámara Argentina de la Empresa Minera, ha hecho un fuerte un trabajo de comunicación para ir tratando de revertir ese nivel tan negativo que se tiene sobre la industria minera, ¿sí? La clase que viene vamos a abrir la clase con una entrevista precisamente que trae de manera muy interesante este debate literalmente entre el sector minero, el rol de la minería en las provincias, la acción de lobby y la visibilidad o la crisis específicamente en esta relación a veces no virtuosa, ¿sí? Después, digamos, bueno, estos son algunos ejemplos ejemplos de activismo y ¿no? diferentes tipos de campañas o de acciones. No, este no sé qué era. Las tetas de la Ah, esto es una campaña de... ¿La conocen esta campaña? ¿La vieron alguna vez? ¿La de teta por teta? No. mujeres, puntualmente, son Sí, la de censuradas en las algunas tetas de redes los sociales. hombres, eso Muchos no. influencers Sí. lo que están haciendo es mostrar un autoexamen mamario para reducir. Ah, creo que la vimos, ¿no? Ya la mostré ella. Bueno, esto es una campaña de una fundación, básicamente, es lo que se llama comunicación de bien público, ¿no? Y esto Las tetas de la no es lo mismo. Bueno, luego, digamos, el activismo corporativo, que es otro de los recursos que suele utilizarse también, y acá destaco fundamentalmente el rol de las cámaras y de las asociaciones, que es muy importante, el posicionamiento identitario de los sectores, en el sentido de convertirse en referencias positivas para la opinión pública, una tarea bastante complicada, y el rol político de los CEOs, ¿no? Es decir, hoy por hoy los CEOs tienen un papel, eh, digamos, en cuanto a su fuerza en la presencia pública muy importante. Hace 2 semanas fue el coloquio de ideas en Mar del Plata, que se hace anualmente, donde participan todos los CEOs de las grandes empresas en la Argentina y también de los sectores medianos en crecimiento o en desarrollo. Tienen, digamos, un papel cada vez más relevante a la hora de convertirse en figuras de alguna manera que son muy influyentes en la opinión pública más allá de su trabajo puntual, que es el de representar más que a una empresa a los sectores para los cuales trabajan, ¿no? El famoso tractorazo. Una segunda etapa que es la de influenciar, es decir, la visibilidad no es suficiente, la performance, ¿no? La escenificación del problema o del tema no es suficiente. Hay que lograr que cierta masa crítica pública adhiera a ese tipo de reclamos. Y hoy la discusión o la batalla, si se quiere, es absolutamente cultural, política y polarizada. Y la sociedad está dividida en dos grandes dimensiones, ¿no? No podría decir muy metafóricamente, qué sé yo, los patriotas o los nacionalistas versus los no nacionalistas, los que defienden la industria nacional versus lo que no, los que hablan mal de, bueno, digamos, es una discusión que uno podría decir, no sé, estúpida en el año 2025, es decir, a un cuarto de haber empezado el siglo XXI. No obstante, eso es una discusión que está presente y está presente en general en el mundo. Y uno dice,
¿Cuánto evolucionamos? Y la verdad que mucho que digamos, no, porque estamos teniendo las mismas discusiones que teníamos en la década del 60 del siglo pasado, ¿no? Y pasó bastante tiempo como para que podríamos estar discutiendo otros temas literalmente, ¿sí? Y después, ¿no? El resultado final, la tercera etapa, que es la de incidir efectivamente, que es o modificar normas, regulaciones o leyes, o consensuar definición de políticas públicas a nivel gobierno, o proponer proyectos. Ahí las empresas por ahí tienen menor nivel de participación, pero digamos cada tanto hay algún disparo en ese sentido, ¿sí? Esta es la famosa campaña de Tampon Book. Esta se las mostré, ¿no? La clase anterior. La vimos. Bueno, este es un caso redondito, ¿no? Donde se cumple con todo el recorrido. Visibilidad, influencia y finalmente incidencia, ¿sí? Pues, Bueno, y esto lo menciono solamente porque dentro de lo que recién también estábamos hablando, en la hora anterior me refiero, y Marcelo, vos también hacías mención a esto hace un ratito, con respecto a lo que es la visibilidad, la performance, la escenografía del lobby. Bueno, el papel que tienen los grupos de presión en el marco de lo que es la acción colectiva como una metodología es muy importante, ¿no? Y acá lo que no me quiero detener, vuelvo a repetir, se los muestro, acá van a tener una distinción entre lo que es un grupo de presión de interés y de poder, que en realidad es lo mismo, va cambiando de roles en definitiva, esto no significa que sean grupos distintos. Las características de los actores colectivos, que son precisamente los grupos. Un sector de la economía o un sector industrial es un actor colectivo. Por eso hay que distinguir, ¿no? El papel de la empresa con el papel de los sectores. Y cuando hablamos de lobby, el lobby empresario, es poco el que hay. Hay más lobby sectorial que empresarial, ¿sí? Las condiciones que se negocian o la influencia que se trata de hacer responde más a los intereses de los sectores que de empresas en particular. Por supuesto que hay empresas que tienen, digamos, necesidades concretas y específicas a veces de hacer lobby en el marco de negociar ciertas restricciones, por ejemplo, en el supermercadismo hay muchísimo lobby, es un sector muy complejo, es un sector que tiene que lidiar por ahí con todo el supermercadismo chino y el sentido del cooperativismo chino. Tiene que lidiar con las regionalizaciones, como por ejemplo, no sé, la Anónima en el sur de la República Argentina, Coto en Buenos Aires, es decir, hay mucho lobby allí, incluso hay mucho nivel de conflictividad dentro del mismo sector, ¿no? Son muchos los intereses de tipo económicos que se juegan allí adentro. Diferentes formas de acción, métodos y recursos que se pueden utilizar en el marco de prácticas o de estrategias de acción colectiva, y después los efectos, ¿no? De la acción colectiva, que son algunos de los que hemos mencionado ya hasta el momento: instalar y mover agendas sociales, políticas o mediáticas, ganar la calle en algunos casos como efecto, el advocacy, que es esa estrategia que se implementa para defender causas, derechos o reclamos. Eh, la acción colectiva también tiene como decíamos, ¿no? Un efecto performático, que es la ruptura de lo cotidiano, llamar la atención, molestar, intervenir desde la molestia, involucrar a la comunidad cuando es posible. El caso de Vicentín, el caso de el campo, de la 125, son casos donde los sectores económicos, digamos, se valieron del apoyo de la comunidad como para lograr un resultado. Y después, bueno, esa tarea de endorsement, ¿no? De lograr apoyos sustanciales o de expertos, fundamentalmente liderazgo de opinión, periodistas, medios de comunicación, analistas, que hablan a favor de, ¿no? Bueno, y con eso cerrar un poco el recorrido que estábamos haciendo sobre el lobby, y un poco también darle ahí un broche a la cuestión de asuntos públicos. Eh, para mí es un tema infinito, en el sentido de que es un tema que no tiene un marco conceptual cerrado, sino que depende mucho
de coyunturas, depende mucho de los diferentes tipos de requerimientos que tienen los sectores industriales, depende mucho también de los diferentes estilos que adoptan los gobiernos, tanto municipales como provinciales como nacionales, y eso tiene como una influencia definitiva en las diversas adaptaciones que las empresas tienen que hacer en el marco de la gestión de asuntos públicos y por supuesto en la práctica del lobby como una de las funciones de la gestión de asuntos públicos, ¿no? Bien, para caer en otro territorio, que es el tema, la temática final, digamos, que vamos a abordar en este seminario, que es la gestión y la comunicación de crisis. A ver, vamos a encuadrar primero la temática, ¿sí? Vamos a hablar de crisis desde el punto de vista organizacional en general y en particular de la crisis, obviamente, en el mundo corporativo, porque como dije en un principio, este seminario tiene una mirada corporativa, ¿sí? Mi posición personal barra profesional es la de, como mencioné en algún momento, trabajar del lado de los malos, ¿no? Porque es divertido y porque pagan mejor, pero digamos, porque además, digo, alguien tiene que trabajar del lado de los malos, ¿no? Pues si no, viste, siempre estamos buscando la épica. Y en algún punto, vuelvo a repetir que es metafórico lo que digo, pero en definitiva hay una fundamentación para por qué, por lo menos yo tengo una, así como Juan Pablo recién contaba un poco su propia esencia o mirada personal sobre su práctica profesional y hablaba mucho de la cuestión ética. Yo también tengo desde lo profesional mi propia mirada acerca de cuál es el sentido que fundamenta la decisión de por qué trabajar del lado de los malos, ¿no? De los, entre comillas, digo, considerados malos. Una crisis es una situación grave que afecta a una organización en algunas de sus funciones y que por supuesto tiene el potencial de escalar en intensidad, ¿no? Esto digamos que es bastante normal que ocurra. Una crisis perjudica a los stakeholders estratégicos de una organización claramente, ¿sí? Cuando una organización atraviesa una crisis, todos sus stakeholders se ven directa o indirectamente afectados. Una crisis es una situación que impacta negativamente en los medios y el papel que tienen los medios durante una crisis es absolutamente definitoria. Ya después vamos a profundizarlo esto. Una crisis afecta a los resultados de la organización en el 100% de los casos. ¿Cómo la afecta? Eso depende muchísimo del tipo de organización y del tipo de crisis. Y por supuesto que en todos los casos una crisis tiene un costo, porque tiene un impacto y por transitividad un efecto en la imagen y en la reputación de quien haya sido afectado. En el caso que estamos hablando acá, ¿no? Estamos hablando específicamente de las empresas o del mundo corporativo. Una crisis es un fenómeno temporal. Si nosotros consideramos a la crisis como un acto normalizable, el problema es otro, ¿sí? A pesar de que nos gusta decir mucho que vivimos en un escenario que es naturalmente crítico, son cosas distintas. Una cosa es cómo encuadramos nosotros el abordaje de una crisis desde el mundo corporativo y otra cosa es pensar la crisis como coyuntura. Son dos cosas distintas, ¿no? Ahí aparece un tema interesante que lo dejo picando. Marcelo, ya que estás ahí, te vi el otro día en el encuentro de UPCN. Y ahí te reconocí, te reconocí. Este, el sindicalismo argentino hoy está enfrentando un ecosistema muy crítico, donde aparece una discusión de sentido neurálgica muy potente, muy fuerte. Y esa crisis, digamos, sí que no es puntual, es decir, no es la crisis que surge porque, no sé, pasó algo, ¿sí? Puntualmente, no, sino que surge porque hay una discusión también que incluye el rol del sindicalismo en el siglo XXI. Si el sindicalismo va a seguir siendo lo que históricamente fue o estamos frente a las puertas de una reconfiguración
del sindicalismo, ¿no? Y eso va a hacer que las plataformas sindicales crujan brutalmente y, digamos, ese crujir es lo que precisamente es hacia adentro va a generar una implosión crítica, ¿no? Siempre que estamos frente a una instancia de cambio importante, los pilares establecidos crujen, ¿no? Se produce una implosión y es como que hay que reacomodar el tablero nuevamente, ¿sí? ¿Querías decir algo, Marcelo? Me pareció. Sí, no, o sea, siguiendo ese razonamiento, digo, más allá de la cuestión que quizás es profunda, esencial y demás cuestiones, pero hay, parafraseando a algún presidente, pasaron cosas. Digamos, hubo una sucesión de hechos que se fueron dando a lo largo del último tiempo, de la última historia argentina, donde, bueno, se fue justamente, como decía antes, ¿no? Escalando en la intensidad de eso que parecía como un ruidito y se terminó transformando en una En un- crisis bastante profunda, ontológica, diría. Sí, sí. Estoy muy de acuerdo con vos y el pasaron cosas no es aplicable solo al sindicalismo, es aplicable a toda la estructura institucional del país, te diría yo, tanto pública como privada, ¿no? O de los tres sectores, si querés, primero, segundo y tercer sector, entendiendo que el sindicalismo como organización desde el punto de vista normativo se enmarca dentro de lo que es el tercer sector, organizaciones de la sociedad civil, digamos, ¿no? Eh, Bien, después las crisis tienen un factor desencadenante y una de las principales, digamos, tareas en el equipo profesional que gestiona una crisis es siempre detectar el factor desencadenante, ¿no? Yo trabajé mucho en el sector aeronáutico, creo que les había comentado, allá por la década del 90 y principio del 2000, y en el sector aeronáutico hay como una especie de frase instalada que es un accidente trágico nace un año antes en alguna oficina. ¿No? Es decir, hay un factor desencadenante, se plantea mucho en el sector aeronáutico, que tiene su origen mucho tiempo antes de que ocurra una tragedia y mayormente en algún lugar que es una oficina, literalmente. Con lo cual, es muy difícil, ¿no? Hacer después desilvanar un acontecimiento hacia atrás y poder encontrar ese factor desencadenante. Hay industrias que están mucho más profesionalizadas en este aspecto. La industria aeronáutica es una de ellas. Hay otras industrias que les es más complejo poder desilvanar un acontecimiento crítico y poder ir no a la causa, sino al factor desencadenante, que son dos cosas distintas, ¿sí? La causa es lo que puntualmente eh, produce la crisis. El factor desencadenante es lo que construyó la causa, literalmente, ¿no? Entonces son dos lugares distintos en el análisis. Una crisis genera por razones casi, casi diría yo, lógicas y coherentes, un altísimo nivel de incertidumbre en la organización donde se haya ocurrido, y hay que entender a la crisis como un proceso extraordinario, vuelvo a repetir, para no normalizar la crisis como una rutina, ¿sí? Ahora bien, nosotros trabajamos habitualmente en tres conceptos distintos. Eh, la crisis como un hecho, digamos, disruptivo, un hecho que rompe y quiebra con la normalidad de una organización, y lo que se llama crisis management o gestión de crisis, que es ya pensar en cuáles son las estrategias, las tácticas, los procedimientos o los protocolos que esa empresa en particular tiene o esa organización en particular tiene para gestionar de manera profesional y ordenada una crisis. Todas las empresas tienen básicamente protocolos ordenados y probados para gestionar crisis. En un altísimo porcentaje, sí, no el 100% por supuesto, ¿sí? Y generalmente cuando consideran, sobre todo, lo voy a poner en estos términos, el mundo de las grandes empresas, todas. Pero hoy hay todo un escenario de medianas empresas, y cuando digo medianas empresas hablo de empresas de 250, 300 empleados,
que tienen un peso específico muy importante en la economía y que todavía no tienen todos los estamentos que conforman el management moderno en el mundo corporativo. Entre ellos, lo que implica un protocolo de gestión de crisis y que adoptan un protocolo cuando se enfrentan a algún tipo de situación que tienen que terminar trabajando de manera instintiva o intuitiva, eh, emergentemente y sobre todo con un altísimo nivel de improvisación, ¿sí? Entonces ahí dicen, algo tenemos que hacer y ahí, bueno, empecemos a trabajar en digamos, armar un protocolo de crisis que se ve reflejado habitualmente en lo que se conoce como manual de crisis, ¿sí? El manual de crisis es el instrumento por excelencia que en las empresas determina precisamente cuáles son los procedimientos a implementar frente a un acontecimiento considerado crisis. Pero lo que nos importa a nosotros en nuestro rol profesional, más que la gestión de crisis, es la comunicación de crisis. Es decir, nuestro trabajo no es atender una crisis, sino atender el fenómeno perceptivo, simbólico y por transitividad comunicacional de la crisis. Una de las concepciones más usuales en el mundo empresarial es que la comunicación de crisis es una función que modela cómo una historia será contada a los públicos, porque desde el punto de vista comunicacional, una crisis es un problema narrativo, es un problema discursivo literalmente. Y la responsabilidad comunicacional de la gestión de crisis es precisamente administrar la narrativa de la crisis. Dicho más así de manera por ahí cercana, cuando las crisis, te lo veremos ya la semana que viene, las crisis tienen fases, ¿sí? Y hay una fase que es el momento caliente, que es cuando digamos, el acontecimiento puede llamarse crisis, que es cuando toma estado público. Cuando una situación toma estado público o maximiza su visibilidad en el espacio público, es cuando la fuente originaria del acontecimiento, supongamos la empresa, pierde el control narrativo del acontecimiento. Y el control narrativo del acontecimiento pasa de manera absolutamente caótica y desordenada al resto de los actores que experimentan directa o indirectamente ese acontecimiento. Entonces, uno de los principales narradores de la crisis son los periodistas. Y ahí es donde aparece, ¿no?, la capacidad que una organización tiene de gestionar precisamente la crisis a nivel comunicacional, que es cómo pongo en una línea de equilibrio la historia que cuento yo con la historia que cuentan los medios de lo que ha ocurrido. Y aparece, por ejemplo, una diferenciación muy importante de prioridades, ¿no? Entonces, la crisis tiene un tiempo. Es un fenómeno temporal, pero la crisis en sí tiene un tiempo. El tiempo es, una vez ocurrido un acontecimiento, yo no tengo ni causas, ni culpables, ni responsables, pero la opinión pública, las audiencias y los medios, ni bien ocurrida la crisis, necesitan responsables, culpables y causas. Y la realidad es que no es que las empresas digan, no te voy a dar el dato, es que no tienen el dato. Digamos, una crisis conlleva un proceso analítico y además un resguardo de tipo legal que a veces impide o que cierta información se haga de carácter público, la desgrabación de la caja negra de un avión, o que, digamos, uno pueda llegar en 24 horas a señalar quién es el culpable o el responsable que ha producido este acontecimiento, ¿no? Cuando se acordarán del accidente de Once, los medios tardaron muy poco tiempo en decir los maquinistas son los culpables. Y después, digamos, el gobierno se quiso lavar las manos rápidamente y dijo, no, no, echen la culpa a los maquinistas, ¿sí? Digamos,
2 años después empezaron a aparecer una enorme cantidad de condiciones contextuales que de alguna manera definían la crisis, una enorme cantidad de culpas compartidas, digamos, porque una crisis de magnitud nunca tiene un culpable o un responsable. Es un fenómeno en el que intervienen una multiplicidad de actores y un sistema que falló. El sistema falló y se produjo ese acontecimiento indeseable, ¿sí? Entonces, una empresa tiene una manera de tratar la crisis, ¿sí? Después existe el tratamiento público de la crisis y en el medio, cómo la empresa negocia, cómo la empresa logra el menor efecto negativo posible, contando la historia de la manera que la puede contar, que no es que la empresa decide omitir información porque tiene ganas de omitir información. Hay información que se omite porque tiene connotaciones legales. Hay información que se omite porque no se tiene el dato preciso. Y si yo ahora te digo, pasó esto por esto, y dentro de 2 horas sé definitivamente que lo que dije anticipadamente era un error, quedo mucho peor en el sentido de que estoy tergiversando información. No estoy dando información no solamente precisa, sino que además la voy cambiando. Por lo tanto, la construcción narrativa del durante la crisis es verdaderamente uno de los principales, digamos, una de las principales competencias y capacidades que requiere un equipo de gestión de crisis empresarial o organizacional, ¿no? Bien. En este sentido, la crisis habitualmente tiene 2 dimensiones, una dimensión fáctica y una dimensión comunicacional. La dimensión fáctica son los hechos, lo que ha ocurrido. Y la dimensión comunicacional es lo que se cuenta del hecho y lo que se percibe del hecho. El fenómeno simbólico propiamente dicho. En el fenómeno simbólico, ¿qué es lo que aparece? Lo más complicado, que es la interpretación, que es esos públicos, cómo interpretan lo ocurrido. Y la interpretación de lo ocurrido fija en los públicos una posición. Entonces te dice culpable. Ya está. Una vez que la opinión pública te bajó el pulgar y te señaló como culpable, y una vez que una parte importante de los medios de comunicación hicieron su trabajo de influencia para culpabilizar, es muy difícil salir de ese lugar, por no decir casi imposible, ¿sí? Digamos, lo único que queda es la dilación en el tema del acontecimiento para que el acontecimiento por propio peso, ¿sí?, salga del espectro de visibilidad. Punto. Entonces, lo que uno hace con la crisis es amortiguar el impacto. Nada más. Desde mi punto de vista, el concepto de crisis exitosa no existe. La única crisis exitosa que existe es la que no se produce. Digo, eventualmente lo que una empresa o un buen equipo de crisis puede lograr es reducir al máximo el impacto negativo del acontecimiento, ¿sí? Es decir, amortiguar los golpes, atajar los penales que pueda, pero siempre sabiendo que hay goles que te van a entrar, que es muy difícil poder atajar los 5 penales. 5 digo porque pues, vamos a la primera tanda, ¿no? Por ahí son más. Bien, esta foto ya la vimos, simplemente acá lo que grafico es que esto es la crisis fáctica. Este es el hecho propiamente dicho y que no es responsabilidad del área de comunicación. Esto es responsabilidad de quien corresponda, los bomberos, los ingenieros, las ambulancias, los helicópteros, lo que fuere, ¿ok? Ahora, esto sí, que también lo vimos, es el efecto comunicacional de la crisis. Esta es la historia. Esto no es la crisis, esta es la historia de la crisis. Esto es lo que al comité de crisis en función comunicacional le corresponde abordar. La imagen del pelícano empetrolado tiene 100 veces más impacto que la imagen de la plataforma prendida a fuego. Genera sensibilidades, moviliza, motiva, enoja, enfurece, y ahí es donde empieza a consolidarse la posición de culpabilidad, ¿no? Donde la opinión pública dice, ya está, llega un pelícano empetrolado, BP, British Petroleum, es la culpable sin lugar a dudas.
Después está la cuestión de la culpabilidad, digamos, no es que acá me estoy lavando las manos, ¿se entiende, no? No estoy diciendo que hiciste un derrame de petróleo, el más grande de la historia, empetrolaste toda la costa del Golfo de México y liquidaste 100.000 pelícanos, muchachos, no pasa nada, quédense todo tranquilo que es normal que pase esto. No estoy diciendo eso, ¿eh? Adrián, Estoy hablando, ahí vamos, estoy hablando desde lo técnico, el procesamiento que corresponde profesionalmente hablando, tener en cuenta el fenómeno crisis. Después, sí, aparecen las culpabilidades, responsabilidades y demás hierbas, ¿no? Sí, no sé quién habló. sí, no, un comentario, porque este ejemplo que ya lo Marcelo, hemos sí. revisado, y a mí me había quedado una pregunta, viste que después hizo la película, Deepwater Horizon, sí. como es de Sí, este desastre. la película se Y llama Deepwater Horizon. sí, y bueno, la película, si bien obviamente los culpables, los responsables, son los de British Petroleum y digamos una serie de, de- de cuestiones que suceden que obligan a, por lo menos la lectura que me quedó es una especie como de rescate de los trabajadores, Sí, de las personas. Digo, más allá de los ejecutivos, de los CEO y todos esos, que serían como los responsables, los que se equivocaron, como que todo fue un gran error. sí. Primero como que no hay malos, sino que hubo un gran error provocado por, nada, los tiempos del mercado, las finanzas y demás. Digo, esa película y otras tantas, digamos, que suele hacer el cine americano en general. Cuando vos Sí. la pones, son parte de la comunicación de crisis con esto que vos decís, bueno, hay que amortiguar el golpe, hay que dejar el tiempo pase, bueno, y no sé, a los 15 años tenemos una película donde por ahí mostramos cierto costado humano de la gente que trabajó en ese momento, de los que trabajan para ver qué, y que aparte la empresa pagó las multas que le pusieron, y hay algo, digamos, tiene como que ver con esa comunicación de crisis que por ahí surge en el momento del acontecimiento? Muy interesante lo que planteas. Mirá, en algunos casos sí, en otros no. No sé el de British Petroleum si hubo alguna influencia, pero sí es cierto que en los últimos 20 años Hollywood ha tenido una influencia por parte del mundo corporativo, desarrollando muchos films con mucho perfil pochoclero, por supuesto, ¿no? Muy estilo Hollywood, rescatando la heroicidad de ciertas empresas o digamos, líderes empresarios como, no sé, Steve Jobs, Henry Ford, qué sé yo, la chica fundadora de Tinder y de Bumble. Ahí sí hay una intervención, incluso como parte de la producción por parte de algunas empresas, o el caso de Nike, con Ben Affleck y Matt Damon. Pero el caso particular no te sabría decir porque no tengo la información, ¿sí? Yo digo, te podría decir que capaz que sí, pero no lo sé. Yo, de los casos que sé, te digo, sí, no lo sé. Pero sí estoy totalmente de acuerdo con vos en que hay un rescate muy fuerte en la película de la heroicidad del trabajador, ¿no? Digamos, eh, la responsabilidad o el compromiso del trabajador que va mucho más allá del compromiso corporativo, del compromiso de la compañía. Sí, sí, sin lugar a dudas. Es muy bueno el ejemplo que planteás porque efectivamente es así. Incluso hay diálogos en la película donde la asimetría entre la posición asumida por los trabajadores y la posición asumida por los managers es fenomenal, digamos, ¿no? Eh, sí, sí, completamente de acuerdo. No sé, cuando hablan de los testeos de presión y la gente de British Petroleum le plantea a la gente de la plataforma para qué hacer más testeos y la gente de la plataforma me dice, y hay algo que se llama buenas prácticas corporativas, ¿no? Como diciéndole, muchacho, no es mágico lo que estamos planteando. Entonces, es muy buena tu pregunta, Marcelo. Hasta ahí te puedo contestar. El caso de esta película, no lo sé. Igual, los gringos tienen una cosa bastante abierta, ellos de mostrar mucho, ¿no? Las grandes macanas y los grandes errores de su historia, viste que tienen como bastante predisposición en ese sentido, ¿no? Eh, Hay toda una cultura de contar lo bueno, pero también cuentan mucho lo malo ellos. Bien, ¿hasta acá estamos, gente? Sí, Adrián, Sí, una pregunta. sí, Em, en el momento del primer impacto, o sea, cuando la crisis llega a los medios, sí.
¿El silencio es Sí, una estrategia de comunicación de crisis? sí, sí, definitivamente. A ver, te voy a confesar dos cosas. En materia de crisis, en general en las empresas suelen pasar dos cosas. O hay mecánicas estratégicas muy preestablecidas, algunas uno puede estar más o menos de acuerdo con esas estrategias, porque te vuelvo a repetir, son decisiones. Mira, el sistema funciona así. En primer lugar, la política de gestión de crisis la establece la empresa individualmente, ¿sí? Número uno. Número dos, generalmente, y esto pasa en la Argentina, pasa en todo el mundo, pero en la Argentina, vos tenés una cantidad limitada de profesionales de la comunicación especialistas en crisis. No es un tema que cualquiera pueda cargarse al hombro o quiera cargarse al hombro, ¿sí? Lucila Maldonado es una de ellas, por ejemplo, ¿no? Que vamos a tener el último encuentro. Ella es una de las especialistas en crisis en la Argentina más reconocidas. Ha trabajado en industrias todas, ¿viste? Complicada, digamos. Trabajó en subterráneo, después trabajó en Lapa y ahora trabaja en el sector del petróleo. Es decir, nada cómodo. Nunca, ¿viste? Empresitas así, digamos, cómodas o sectores cómodos. Eh, y ahí viene después la impronta del profesional. ¿Qué significa esto? Cuando una empresa tiene un comité de crisis, en el comité de crisis, obviamente siempre el número uno, el CEO de la compañía, es la última voz, pero en general, el responsable de comunicación que se encarga de la gestión de crisis es la persona más escuchada de la empresa durante una crisis y es a la que básicamente se le dice lo que vos digas es lo que hacemos. ¿Se entiende, no? Entonces, en la crisis se compatibilizan dos recursos, los procedimientos preestablecidos que tienen cierto grado de elasticidad, porque no es, digamos, no es un software, viste, que vos pones play y ya está, resolviste. No, vos tenés una guía de criterios en un manual de crisis que lo que hace es te facilita, te da velocidad para desempolvar rápidamente los pasos a seguir, porque ya los tenés preparados, porque ya los tenés medianamente simulados, ¿ok? Y después tenés la persona responsable de la gestión de crisis, el profesor de comunicación, que es el que maneja los tiempos y el que toma las decisiones difíciles. Y en este sentido, genial, no todos los profesionales tienen el mismo criterio, ¿no? Lucila Maldonado vas a escuchar que tiene su criterio con respecto al abordaje de una crisis. Y ella te dice, así es como yo la gestiono, así es como yo lo manejo. Pero si vos hablas con Aldo Leporati, no sé, de Porter Novelli, del mundo de la consultoría, pero especialista en el tema, o con ¿cómo es? No me acuerdo el pelado de Quechum, bueno, que es otro de los grandes especialistas que hay en Argentina, tienen criterios distintos. Es decir, lo que vos decís, ¿cuánto dura el silencio? ¿No? O si el silencio es recomendable o no es recomendable. Bueno, ahí el profesional hace una evaluación que tiene que ver con la gravedad y la escala del impacto en cuanto a la intervención comunicacional, en cuanto a tiempos e incluso en cuanto a si hay intervención. Por eso, acá te agrego algo que va a ser bastante aclaratorio, que es, hay una diferencia que se hace ahora entre crisis y controversias. La crisis es un fenómeno de magnitud que es imposible escaparte, me explico, ¿no? Digo, me acuerdo cuando se cayó el avión de Air France, aquel famoso que hacía el vuelo San Pablo-París, y se cayó en el medio del Atlántico, en una situación desesperante, murieron 250 pasajeros. Cuando encontraron el avión en el medio del Atlántico, la primera imagen que dio la vuelta al mundo fue la cola del avión con toda la iconografía de Air France. Como decir, si el avión no se ve, no sé lo que pasó. Si vos lo primero que ves a nivel mundial es la imagen de la cola de Air France, no tenés manera de escaparte de absolutamente nada, ¿se entiende, no? Es decir, es imposible el silencio porque ya te estás expresando con las imágenes literalmente, ¿no? Fíjate vos la diferencia del accidente de Lapa en la Argentina versus aquel avión de Austral que se cayó en Fraiventos. Mirá vos, esto que voy a decir es terrible, ¿no? Pero mirá vos la diferencia de impacto, si querés, analizado desde lo visible.
El avión del APA se despista en el aeroparque de la ciudad de Buenos Aires, alrededor de las 8 de la noche, 9 de la noche, en verano, a plena, ¿sí?, circulación de gente, y estuvo visible durante horas, y el avión prendido fuego y demás hierbas. La única imagen que se vio del avión de Austral en Fray Ventos fue un pozo. ¿Se entiende, no? Digo, y ahí es donde aparece la cuestión de lo simbólico. Digamos, ¿cómo impacta ver el avión del APA prendido fuego y en vivo todo el proceso versus ver solamente una imagen del pozo donde cayó el avión? Son contextos que impactan de manera completamente distinta en la opinión pública. Y eso amerita, en todos los casos, diferentes abordajes de gestión. Y a esto después sumale las políticas corporativas en materia de comunicación que reflejan en cada empresa cómo es el procedimiento de abordaje de una crisis. ¿Me explico? Yo participé en el manual de McDonald's, participé en el manual de Open English y participé en el manual de Sinteplaza en la Argentina, ¿sí? Son todo distinto. Es decir, porque vos cuando armás el manual, vos tenés siempre una especie de estructura. Nosotros vamos a ver la estructura básica de un manual de crisis. Pero después lo tenés que adaptar a cada compañía. Y cada compañía, viste, tiene, por un lado, lo que vos tipificás como sus propias áreas de matriz de riesgo, sus propias áreas de riesgo. Pero después la compañía te dice, mira, esto sí, esto no, agrega esto, saca esto otro, viste, porque también te pivotean en la lógica de donde ellos se sienten seguros o inseguros literalmente. Y después, todo un abanico de cuestiones muchas veces inverosímiles que aparecen en el proceso. Mirá, en el caso de Open English, conocen Open English, ¿no? La plataforma. Open English no tenía un manual de crisis, porque bueno, ¿quién se podía imaginar que Open English necesitaba un manual de crisis? En la pandemia, en la pandemia, se le dieron una serie de casos en donde había alguien tomando clases en un Zoom y de repente atrás pasaba alguien en bolas. ¿Entendés? Y estaban filmando, o sea, estaba grabándose la sesión. Y te aparece un tipo alegremente en pelota. Me explico lo que estoy planteando, ¿no? Entonces los pibes dijeron, pará, tenemos que poner cuidado con esto. Mirá, te cuento un caso que me pasó a mí, una situación para la que me llamaron, cuento el caso y nada más, ¿no? Vamos a dejar de grabar acá.